Por último, y no por ello menos importante, vamos a ver la religión del tiempo de Jesús. Tenemos que entender que a diferencia de lo que vivimos muchas veces nosotros como cristianos, para ellos la religión es algo central. Es decir, no es algo accesorio complementario a sus vidas, sino que están dispuestos a morir por Yahvé. Todo se centra para el pueblo judío en la creencia en el Dios de Yahvé, en la espera de sus promesas, en intentar vivir según lo que dicta la ley. Muy bien, vamos a ver los protagonistas a nivel religioso. Están los sacerdotes, los escribas, la secta de los fariseos, que como hemos visto antes tenía mucha importancia, y luego vamos a ver otros elementos como son los celotas o los esenios, que también son sectas religiosas. Si no entendemos que todos estos lo que intentan es vivir la fe en Yahvé, no comprendemos exactamente todo lo que van haciendo. Bueno, los sacerdotes, como vimos, eran 7000, pertenecen a la llamada tribu de Leví. Cuando se dividen las tierras entre las 12 tribus, la tribu de Leví no tiene tierra, entonces se le da el mandato de ser los sacerdotes que cuiden del templo. La mayoría de ellos eran pobres, exceptuando, ya hemos dicho, los saduceos que pertenecían al Consejo del Sanedrín y que eran los que organizaban el templo. La mayoría de ellos son pobres, vivían de los sacrificios que hacían y iban al templo solo, pues como vimos en el vídeo anterior, unos 50 y por turnos rotativos. El resto permanecía en las distintas ciudades realizando los sacrificios que la gente les pidiera. Los fariseos, como hemos dicho, son considerados separados, se consideran los que mejor cumplían la ley y algunos de ellos, muy poquitos, van a ser misioneros en Galilea, pensando desde la compasión que debería enseñar la ley a la gente ignorante. Los escribas son los conocedores de la ley, muchos de ellos también eran a la vez fariseos, y algunos incluso eran saduceos, y estos escribas o conocedores de la ley son los que van a transmitir la ley a los demás, son los que van también a ir escribiendo el Talmud, que son comentarios a las Sagradas Escrituras. Ahí en el dibujo, el que lo hizo realmente no tenía mucho conocimiento de lo que eran las normas de pureza, porque nunca un sacerdote o un escriba tocaría el rollo con las manos, lo cogería por los mangos que hay abajo. Vale, los celotas van a ser unos terroristas religiosos, serían una especie de yihadismo de la época, judío. Se escondían en cuevas de Galilea, por eso en Galilea estaban mal vistos por los romanos los galileos, porque era una especie de guerra de guerrillas, estaban escondidos y atacaban a alguna formación romana, robaban alimentos, etc. Estos están esperando un Mesías guerrero, esperan que el Mesías que Dios ha prometido sea un guerrero que liberará a Palestina de la esclavitud y de la dominación romana. Los esenios, que si os fijáis en el mapa, Jerusalén está aquí, Belén está aquí, pues justo en la zona del Mar Muerto, una zona muy desértica, como se puede apreciar en esta imagen. Ahí tenían sus cuevas donde ellos vivían y ellos deciden alejarse voluntariamente. Es posible que algunos de ellos fueran sacerdotes, deciden alejarse porque creían que el templo estaba corrompido y no les faltaba parte de razón y lo rechazaban totalmente. Se alejan en el desierto, en Qumran, y creían que el Mesías surgiría de ellos, de entre ellos, que sería alguien de la comunidad de Qumran. Todos ellos esperan un Mesías, enviado por Dios, que les libere de esta dominación. Esto es una esperanza que estaba vigente en el pueblo de Israel durante bastante tiempo. Es por eso que enseguida se vincula cualquier líder religioso que surge en aquel tiempo, se le vincula con el Mesías. Antes de Jesús hubo otros que fueron considerados Mesías, un tal Judas, un tal Matías. Pues bien, hemos visto que algunos lo consideran que puede ser un guerrero, otros incluso piensan que puede ser un ser divino que baje directamente del cielo y algunos consideran que debería ser un sumo sacerdote. Sea como sea, debería ser descendiente de la casa de David. Aquí tenéis el pasaje de 2 Samuel 7 en el cual se dice:
dice Dios, seré para él un padre y él será para mí un hijo, tu dinastía y tu reino subsistirán para siempre ante mí y tu trono se afirmará para siempre, diciendo que mantendrá el linaje de David a través de este Mesías. La Escritura afirma que el Mesías tiene que ser de la familia de David y de su mismo pueblo de Belén. Es el motivo, como os decía antes, por el cual teológicamente era evidente que Jesús tenía que haber nacido en Belén. Muy bien, ¿y Jesús cumple las expectativas que ellos esperan para el Mesías? Pues la verdad es que no. Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, es decir, de Jesús, envió a sus discípulos a preguntarles, ¿eres tú el que tenía que venir o hemos de esperar a otros? ¿Por qué duda Juan? Pues precisamente porque no cuadra con las expectativas. Jesús no es un guerrero, Jesús en muchas ocasiones rechaza la violencia, Jesús no es un sumo sacerdote, todo lo contrario, es laico, no vive dentro del ámbito del sacerdocio, y Jesús es un hombre de la Galilea profunda, de una aldea llamada Nazaret, incluso una aldea considerada que era una región de ladrones, y no es precisamente, aunque nosotros digamos que es hijo de Dios, no ha bajado del cielo, ha nacido en una familia humilde. Por lo tanto, como Jesús no cuadra con las expectativas, hay una cierta incertidumbre si eso no es el Mesías. Los mismos fariseos le están preguntando constantemente, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Realmente tú eres el Mesías?